Hoy en la parte número 160 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a ver lo que el Vaticano está haciendo sobre economía y sobre educación. Sí, una vez más hemos de hablar sobre cosas que hemos venido tratando, pero vais a ver cómo todo va cogiendo un tono cada vez más potente. Y desde luego ellos no van a parar. Eso sí, como siempre hay dos encíclicas que lo están mandando todo, Laudato Si y Fratelli Tutti. Pero vais a ver cómo hay una serie de instituciones asociadas a todo este movimiento que va a dar sus frutos. Vaya que sí los va a dar. Pues vamos sin más a empezar por nueva economía. Era una noticia de este 14 de marzo. Lo global no vaya en detrimento de lo local, dice el Papa Francisco. El Papa mantuvo una audiencia privada con miembros de la asociación italiana Anima per il Sociale nei Valori d'Impresa, una organización dedicada a defender la responsabilidad social de las empresas en diferentes planos. La construcción de una nueva economía que respete la dignidad humana y el medio ambiente puede y debe empezar desde abajo, afirmó. Ya veis cómo va asociado todo, una nueva economía, dignidad humana y medio ambiente. Si queremos que el mundo futuro sea habitable y digno para el hombre, la economía debería ser más libre del poder de la finanza y más creativa en el buscar formas de producción orientadas a una economía integral. Que la economía sea concreta, no líquida ni gaseosa, como es el peligro de las finanzas. Este fue uno de los disparadores de reflexión ofrecidos por el Papa Francisco a la Asociación, una institución que defiende la cultura de la responsabilidad social de las empresas en el ámbito económico, social y ambiental. Lo hizo durante la audiencia privada que tuvo lugar este lunes 14 de marzo en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Francisco recordó que hace 20 años, en el marco de la Unión de Industriales y Empresas de las Provincias del Lacio, se creó esta institución para promover cuestiones éticas y sociales. El pontífice remarcó: por eso eligieron utilizar la palabra alma, una palabra muy exigente. Te hace pensar en una realidad que no tiene visibilidad propia, pero que desde el interior estimula y motiva vuestro trabajo, y considero que a los directivos les corresponde sobre todo hacer un balance de lo que han conseguido en los últimos 20 años. Fijaos que parece toda una cosa muy localizada de una parte de Italia, pero estad atentos. El Papa puntualizó que hoy, con la mirada puesta en el bien común, es necesario que la política y la economía, en el constante diálogo entre sí, se pongan decididamente al servicio de la vida humana y de la vida de la creación, nuestra casa común. Y una vez más citan la referencia de Laudato Si, punto 189. No al servicio de la muerte, como lamentablemente sucede a veces, aclaró. La gran crisis financiera de 2007-2008 debería habernos empujado en esta dirección, pero me parece que esencialmente el mundo ha seguido y sigue rigiéndose por criterios obsoletos, añadió el Santo Padre, quien reflexionó que las diversas guerras regionales, y en especial la de Ucrania, demuestran que quienes rigen el destino de los pueblos no han comprendido aún la lección de las tragedias del siglo XX. Ya veis que todo esto sigue estando en un contexto de guerra, de Ucrania. Mañana vamos a tener la continuación de esta conferencia, que va a ser dedicada íntegramente a lo que el Papa está diciendo sobre esta guerra y Europa en concreto. Siempre en este marco de Ucrania. Mirad cómo ahora se está centrando en una cuestión de que debe haber un cambio para el bien común, sí o sí, porque no se aprenden las lecciones de una crisis anterior y además ahora con la guerra aún menos. Está marcando una pauta, ya veréis. Ustedes, que representan prevalentemente la realidad de las pequeñas y medianas empresas, saben muy bien lo difícil que es, en este contexto, desarrollar y crear puestos de trabajo respetando los valores éticos y la responsabilidad social, dijo. Pero no debemos desanimarnos ni resignarnos, subrayó. Para el obispo de Roma, la globalización debe ser gobernada, de modo que lo global no vaya en detrimento de lo local,
sino que ambas dimensiones estén en relación virtuosa y en relación fecunda, expresó. Sí, por tanto, la globalización alguien la debe gobernar. Y cuando se habla de globalización, no solo se trata de una pequeña parte de Italia, va del mundo entero, ¿eh? Pero, ¿qué pueden hacer los pequeños empresarios frente al gigante Goliat del poder financiero y tecnocrático? Es una pregunta comprensible, según Francisco, quien cree que ese pesimismo no está justificado y sostiene que la construcción de una nueva economía que respete la dignidad humana y el medio ambiente puede y debe empezar desde abajo. Y de hecho confirmó que ya ha empezado desde abajo, pues en todo el mundo hay muchas experiencias de empresa ética y sostenible que están abriendo camino. Francisco recalcó que hay que fomentar la comunicación y el intercambio entre estas experiencias para que se forme una red capaz de tener un impacto a niveles cada vez más amplios. Fijaos que lo que ellos mismos mueven hacen ver que lo está haciendo la gente en general de abajo, pero todo viene dado porque desde arriba le están moviendo para que así sea. Pero esta es la gran idea, el gran concepto para hacer creer que es la gente la que va a hacer los cambios. Bueno, como siempre, es su juego favorito, hacer creer que la población es la que hace las cosas y puede hacerlas muy bien, sin ser dirigidos por los de arriba para que vayan en un cierto cauce. Y cuando digo ser dirigidos por los de arriba me refiero a ellos mismos, Vaticano, ¿eh? Por tanto, ya vemos que están planteando que debe haber un cambio económico y que esto debe funcionar. Sobre el tema de la economía nueva, la economía concreta, hablé en el libro, el último que escribí, Soñemos juntos, ritorniamo a sognare, es la versión italiana. Me mantuve en el análisis de este problema de la concreción de la economía y de la visibilidad de la economía para huir de lo que he dicho, la liquidez o la gaseosidad. Quizás esto pueda ilustrar lo que quiero decir aquí. En la parte final de su alocución, el Santo Padre les dio un consejo de obispo. Si quieren ser alma en el mundo de la empresa, no olviden cuidar su propia alma, la que viene de Dios, y para esto se necesita, afirmó Francisco, resistir a la tentación del activismo y encontrar tiempo para reflexionar, pensar, contemplar. El Papa manifestó que a veces el activismo nos destruye la interioridad, pero no se refirió a la religiosidad, sino a la interioridad humana. También para esto la asociación puede ser útil, con propuestas, planteen propuestas, pero es sobre todo una exigencia personal. Cada uno, si quiere animar, debe dejarse animar interiormente por lo bueno, lo bello, lo verdadero. Lo demuestran los testimonios de emprendedores italianos que supieron hacer crecer no solo sus beneficios, sino también la propia vida, la calidad de la vida, la calidad del trabajo, con libertad y creatividad, porque tenían una conciencia iluminada. Y esto te lleva a la creatividad, te lleva, me permito la palabra, a la poesía. El trabajo del hombre es poesía, hacer las cosas. Bueno, lo que dice él en definitiva sí que es poesía. Poesía, o sea, vender humo, prácticamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque está haciendo todo un planteamiento para que el mundo cambie a toda una estructura que lo que va a hacer es favorecer lo que ellos están motivando. Y es algo que parece sumamente bueno, poner una ética en toda la economía para que todo funcione a las mil maravillas. Pero eso sí, ya veis, necesita ser gobernada por alguien, controlada por alguien. ¿Por quién será? Ya os podéis imaginar, ¿no? Con un agradecimiento, Francisco terminó su discurso y les deseó lo mejor para su trabajo y la vida asociativa. El Señor bendiga a ustedes y a sus familias, dijo. Con su habitual cercanía y sentido del humor, Francisco les dirigió un pedido especial. Y recen por mí porque lo necesito. Y si alguno no reza, no puede rezar, no quiere rezar o no sabe rezar, al menos que me envíe buenos pensamientos y buena onda, gracias. O sea, si sabe rezar o no quiere rezar o lo que sea, al menos buenas vibraciones. Señores, esto es espiritismo. Esto que ha pedido es espiritismo. Generar con tus buenos pensamientos una buena onda que a él lo afecte para bien. Espiritismo, señores. Ya veis qué cosas, ¿eh? En medio de toda esta, bueno,
parafernalia que se monta para que cambie la economía, resulta que también pone el espiritismo. En fin, ya veis cómo trabaja. Y muy bien, porque cuando tú lees lo que dice, es maravilloso, el mundo va a ser perfecto puesto de este modo. Y ya sabéis que mirar por el trabajador de este modo y por sus familias y que todo funcione tan bien, en definitiva va a tener algo en concreto. Él ha citado Laudato Si. ¿Y qué hay en Laudato Si? La ley dominical, señores. El domingo como día de reposo para que funcione la economía, el medio ambiente, las familias y todo lo que queráis. Sí, solapadamente a eso hace referencia. Pero evidentemente cuando hemos hablado también del gran reseteo, etcétera, etcétera, una vez más ya veis cómo todo se va ajustando a esta nueva economía. Aquí los tenéis, todos sentaditos y tan felices. Y él, evidentemente, en medio, lógico, es el que lo va a dominar todo, él o el Papa que venga después. Y ahora el otro tema que va vinculado, y no lo parece, pero evidentemente es obvio que sí, porque todo va moviéndose alrededor del poder vaticano, hablamos del pacto educativo, una vez más, sí, una vez más. Era noticia ya del 18 de marzo, 4 días después de la noticia anterior. Francisco dice, solo el amor puede salvar a la familia humana. Y aquí lo veis también, en el mismo lugar, pero con otro grupo de personas. Vamos a ver quiénes son y qué hicieron. El Papa recibió en audiencia a los participantes en el Congreso Educar para la democracia en un mundo fragmentado, organizado por la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis, en curso del 17 al 19 de marzo en la Universidad LUMSA de Roma. Francisco les propuso 3 caminos orientados a la civilización del amor, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, una derrota para la humanidad. Fijaos una vez más, Ucrania vuelve a aparecer, el concepto guerra, y cómo evidentemente esto quiere decir que hay que hacer cambios porque esto no funciona. Y claro, cuando vais a oír ahora que va hablando del tema de democracia, veréis que si habla de guerra en Ucrania, con alguien ya se está poniendo para decir que muy demócrata no funciona. Ya sabéis quién, ¿no? Bueno, ya sabéis también por qué va a hacer referencia a Putin, en definitiva, sin nombrarlo. Y lo vamos a ver especialmente mañana y en las próximas conferencias que vamos a presentar de noticias, porque realmente ya se muestra claramente a qué va el Papa con este juego, entre comillas, tan desagradable y tan lamentable de la guerra en Ucrania, pero que por desgracia los medios de comunicación esto no lo dicen, o porque no lo saben, o sencillamente porque no pueden decirlo. En fin, vamos a ver. Estamos acostumbrados a escuchar noticias de las guerras, pero lejanas, Siria, Yemen, habituales. Ahora la guerra se acercó a nuestra casa prácticamente, y esto nos hace pensar en el salvajismo de la naturaleza humana, hasta dónde somos capaces. Asesinos de nuestros hermanos, fijaos bien, asesinos de nuestros hermanos, asesinos de nuestros hermanos. Ya veréis por qué repito esto. Nosotros hablamos de educación y cuando uno piensa en la educación, piensa en los niños, los chicos. Pensemos en tantos soldados que han sido enviados al frente, jovencísimos, soldados rusos, pobre gente. Pensemos en tantos soldados jóvenes ucranianos, pensemos en los habitantes, los jóvenes, las jóvenes, niños, niñas. Con estas palabras, Francisco comenzó su discurso en la mañana de este viernes 18 de marzo. A los asistentes al Congreso, Educar para la democracia en un mundo fragmentado, organizado por la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis, instituida por el Papa el 28 de octubre de 2015, con el propósito de aplicar las disposiciones del documento homónimo emanado del Concilio Vaticano II. Sí, ya hace unos años de eso, ¿eh? La actividad se desarrolla desde el jueves 17 hasta el sábado 19 de marzo en la LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta. Ya ves que las cosas las trabajan con tiempo y con el tiempo da sus frutos. Este drama de la guerra, que es una locura, como lo ha dicho el Papa en reiteradas oportunidades, sucede cerca de nosotros. Solo el Evangelio nos pide que no miremos para otro lado,
que es precisamente la actitud más pagana de los cristianos. El cristiano, cuando se acostumbra a mirar para otro lado, se convierte poco a poco en un pagano disfrazado de cristiano. La guerra no está lejos, está en nuestra puerta. ¿Qué voy a hacer? Aquí en Roma, en el Bambino Gesù, hay niños heridos por los bombardeos. Se los llevan a casa. ¿Rezo? ¿Ayuno? ¿Hago penitencia? ¿O acaso vivo despreocupado como normalmente vivimos las guerras lejanas? Una guerra siempre, siempre es la derrota de la humanidad, siempre. Nosotros, los cultos, los que trabajamos en la educación, somos derrotados por esta guerra, porque del otro lado somos responsables. No existen las guerras justas, no existen. El Santo Padre agradeció al cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, por sus palabras de presentación y también a cada uno de los participantes que aportaron la riqueza de su propio contexto cultural, de su propio ámbito profesional y de investigación. El pontífice recordó que el encuentro aborda la cuestión de la democracia desde un enfoque educativo. Pero no es frecuente que se aborde desde el punto de vista de la educación. Sin embargo, este enfoque, que pertenece de manera especial a la tradición de la Iglesia, es el único capaz de dar resultados a largo plazo, subrayó el obispo de Roma. Sí, ya sabéis que el catolicismo se ha versado mucho en la educación, porque al educar ya desde pequeños a la gente, se los iba ganando para su terreno cuando ya fueran mayorcitos. Y evidentemente con una serie de cosas que pueden ser muy buenas, pero también con una serie de cosas que marca que hay otras líneas de pensamiento que no van en la suya y por tanto no son buenas y hay que desecharlas. Francisco propuso una breve reflexión inspirada en el Evangelio del día. La parábola de los viñadores homicidas. Fijaos que vuelve con el tema de asesinato, ahora homicidio. Ya conocéis la parábola de los viñadores homicidas, Mateo 21, del 33 al 44 y del 45 al 46. Contextualizando el pasaje, el Santo Padre subrayó que Jesús advierte contra una tentación que está presente en todos y en todo momento, la tentación del poseer. Los viñadores de la parábola, sostuvo Francisco, cegados por su deseo de apoderarse de la viña, no dudan en utilizar la violencia y matar. Esto nos recuerda que cuando el hombre niega su propia vocación de colaborar en la obra de Dios y pretende ponerse en su lugar, pierde su dignidad de hijo y se convierte en enemigo de sus hermanos. ¿A quién creéis que está haciendo referencia en un contexto de la guerra en Ucrania? ¿A quién? ¿Que es un homicida que no quiere colaborar en la obra de Dios, en verdad, en la obra vaticana, y que pretende ponerse en lugar de Dios o del Vaticano? Porque en definitiva, ¿qué hace el Papa? Es vicario de Cristo, el sustituto de Cristo, en verdad el anticristo. ¿A quién hace referencia con todo esto? Que está atacando y matando a sus hermanos. Rusia, Ucrania, ¿y quién dirige Rusia? Aparentemente Putin, ¿no? Los bienes de la creación se ofrecen a todos, y cada uno en proporción a sus necesidades, para que nadie acumule lo superfluo ni le falte lo necesario. Por el contrario, cuando la posesión egoísta llena los corazones, las relaciones y las estructuras políticas y sociales, entonces se envenena la esencia de la democracia y se convierte en una democracia formal, no real. ¿A quién está haciendo referencia una vez más? Kremlin, Putin. Es evidente, ¿no? Pero qué curioso que aplique esa parábola que va dirigida a otra cuestión para ponerla en este contexto de guerra, para ya veis qué, poner en el objetivo a Rusia, al Kremlin y a Putin, porque no van en consonancia a la obra de Dios o del Vaticano. Sigamos viendo más. El sucesor de Pedro se centró en dos degeneraciones de la democracia, como las denominó con contundencia, el totalitarismo y la secularización. Comentó que San Juan Pablo II subrayó que un Estado es totalitario cuando tiende a absorber en sí la nación, la sociedad, la familia, las comunidades religiosas y las propias personas, citando el punto 45 de la encíclica Centesimus Annus,
publicada por el Papa polaco en 1991, con motivo del centenario de la Rerum Novarum. ¿A quién está haciendo indicación con el totalitarismo? Rusia, Putin. Francisco afirmó que al ejercer la opresión ideológica, el Estado totalitario devalúa los derechos fundamentales del individuo y de la sociedad, hasta el punto de suprimir la libertad. Es una opresión ideológica y podemos hablar de las colonizaciones ideológicas que siguen y nos llevan a este estado, puntualizó. Interesante que no diga lo mismo para todas las medidas COVID que se han tomado, que han hecho prácticamente lo mismo. Y eso ya no es solo cuestión rusa, y apoyado por él. Fijaos que lo que nos ha dicho antes nos habla incluso de que tiende a absorber hasta las comunidades religiosas. Es lo que está haciendo, ¿quién? Rusia, con los ortodoxos rusos, que quieren también que los otros ortodoxos de otros lugares que están ya fuera de la mano de Moscú, ahora estén todos conjuntados. Porque una vez más hemos de decir, señores, esto no solo va de Putin, esto va de los ortodoxos rusos, que parecía, por un lado, que querían ecumenismo con Roma, con el Vaticano, y resulta que se les han regirado. Y ahí está el problema, el Vaticano no puede tolerar eso. Aparte de todo el tema de petróleo, gas y lo que queráis, estas cosas, la parte espiritual es la que está moviendo esta guerra en verdad. Y gracias a Dios que ahora ya empiezan a levantarse voces que empiezan a decir algo de esto. Respecto al laicismo radical, que es en sí mismo ideológico, dijo Francisco, deforma el espíritu democrático de una manera sutil e insidiosa. Al eliminar la dimensión trascendente, debilita y anula gradualmente toda apertura al diálogo. Si no existe una verdad última, las ideas y convicciones humanas pueden ser fácilmente explotadas en aras del poder, añadió. En este aspecto, el Papa Francisco retomó la idea de Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, en cuyo punto 78 se lee que el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Ahora está aprovechando la ocasión para centrarse en Europa, básicamente. Europa, ¿cómo se ha vuelto? Laicismo radical. No quieren saber nada de ideologías divinas, de cuestión religiosa. Por tanto, esto tampoco es bueno. Fijaos cómo está utilizando un bando y otro para que al final de aquí tenga que salir una solución. Problema en un lado, problema en el otro, ¿y quién les va a dar la solución? Ya os lo podéis imaginar. Pero ¿a qué punto hay que llevar el mundo para que algunas personas empiecen a querer y luego todos una solución? Pues ahí lo que está pasando, COVID, ahora Ucrania, y esperad. Y en este punto el Papa aseveró que está la diferencia, pequeña pero sustancial, entre una sana laicidad y un laicismo envenenado. Esto envenena los vínculos y también la democracia, remarcó. Según el Papa, los miembros de la Fundación Pontificia han contrarrestado a estas degeneraciones con el poder transformador de la educación. Pero ahora, si volvemos al párrafo anterior, esto envenena los vínculos y también la democracia. ¿El qué? El laicismo total. ¿A qué está gritando él? Pues que hace falta que suba poder político por algún lado y por el otro, que quieran vincular otra vez el poder político al poder religioso, evidentemente católico. Porque así se va a acabar esa laicidad total que es mala porque destroza las democracias. Por eso están apareciendo cada vez más grupos de derecha radical que van creciendo en distintos países, incluido España, y que están tan vinculados ¿a quién? A la Iglesia Católica. Bueno, pues esto no irá menos, esto irá más, porque debe haber un cambio en Europa y se está trabajando para ello, ya sabéis quién. Nos siguen diciendo, Francisco recordó que en algunas universidades de todo el mundo, la entidad puso en marcha actividades de formación, buscando las estrategias más eficaces para transmitir los principios democráticos, para educar en la democracia. Curioso que diga esto una entidad como el Vaticano,
trabajar por la democracia, educar para la democracia, curioso, viendo todo su historial, y cómo funcionan ellos mismos dentro. El pontífice los invitó a seguir en esta línea y compartió algunas propuestas que confió a los que están implicados en los distintos ámbitos. Alimentar en los jóvenes la sed de la democracia, enseñar a los jóvenes que el bien común está amalgamado con el amor, porque solo el amor puede salvar la familia humana. ¿Cita algo de Cristo? No. Y educarlos en vivir la autoridad como servicio. Por tanto, lo que él está haciendo es humanismo con estas frases, pero el humanismo del más alto grado masónico, vamos, con esa fratelli tutti, De sociedad secreta, sí, que en definitiva asociado al Vaticano, por supuesto, y como no a los jesuitas. Son 3 caminos educativos orientados, como diría San Pablo VI, a la civilización del amor y que hay que recorrer con valentía y creatividad, declaró Francisco. El Papa consideró que los susodichos principios se adecuan al marco del pacto educativo que se inició con la Congregación para la Educación Católica, firmado el 15 de octubre de 2020, y aprovechó la ocasión para relanzarlo. Sí, recordarlo del pacto educativo, como lo presentamos en su momento. Es una alianza que pretende reunir a todos los que se preocupan por la educación de las jóvenes generaciones y que puede convertirse en un instrumento para perseguir el bien común mundial. Bien, hemos de decir una vez más que lo que se prepara en verdad es el gobierno mundial. ¿Bajo qué excusa? Pues poner un bien común mundial porque el mundo estará hecho un desastre. Y solo a través del amor y lo que ellos propongan, verdaderamente puede haber una solución al mundo, según ellos. Y así hay que educar. Qué bonito suena, Pero ya sabéis lo que va a pasar cuando manden, ¿no? Está profetizado. Nada bueno para el pueblo de Dios. Porque entonces se destapará una vez más el porqué de estos planes que parecen tan buenos. En el contexto provocado por la guerra en Ucrania, apuntó Francisco, destaca aún más el valor del pacto educativo para promover la fraternidad universal en la única familia humana basada en el amor. ¿Os he mentido? ¿No va todo esto hacia fratelli tutti? Evidentemente. ¿Y qué ha sido necesario para que Laudato Si y Fratelli Tutti lancen sus propuestas con gran fuerza? Primero COVID, y cuando aún hay COVID se añade guerra en Ucrania. Y la solución, ¿quién la tiene que dar? Ya lo veis. ¿Y qué tipo de solución? La oración por la paz debe ir acompañada de un compromiso paciente con la educación para que los niños y los jóvenes desarrollen una firme conciencia de que los conflictos no se resuelven con la violencia y la opresión, sino con la confrontación y el diálogo. Vamos, lo que ellos han hecho durante toda su historia. Francisco agradeció a los participantes en el Congreso por el trabajo que realizan, así como a sus instituciones. Les impartió de corazón una bendición a todos, pidiéndoles que no se olviden de rezar por él. Sí, ya cansa la cancioncita, ya cansa. Mucho pedir que recen por él. Si la gente supiera lo que está moviendo por detrás para que haya todo este lío en el mundo, ¿rezarían por él cuando está realmente perdido por la eternidad? Porque no va a cambiar. Pues bueno, así termina. Qué lástima, Y tanta gente tragándose que este plan es maravilloso, como la Agenda 2030 y tantas cosas más que salen de sus fauces. Y la gente picando el anzuelo por todos lados. Primero se generan los graves problemas y después les dan las soluciones. Y si aún son rechazadas, tranquilos que más problemas harán. Y más soluciones darán que al final sí, abrazarán todos menos los que se den cuenta de la verdad y se posicionen para ir contra el gran engaño que preparan, que en definitiva es para lo que trabajan. Y eso lo hará el pueblo de Dios. Y los despiertos, los que despierten, se van a unir a Él para plantar cara y decir no a este anticristo ni al que pueda venir después, con estos planes que parecen tan de caramelo envuelto en un papel fantástico, pero que por dentro tiene veneno.
Que Dios nos ayude a seguir destapando sus artimañas. Pero ya veis, el tiempo es muy corto y ellos no van a parar, al contrario, lo están relanzando todo con más fuerza. ¿Y más qué harán? Mañana, si Dios quiere, vamos a ver más de lo que el Papa está hablando sobre Europa. Y vaya cosas que suelta ya. Preparémonos, porque todo el escenario final se está posicionando delante nuestro. Gracias a Dios por la profecía bíblica, que nos lo dejó muy claro. A buen entendedor, pocas palabras bastan. La lástima es tanta gente despreciando la profecía y tanta gente torciéndola, haciéndole decir lo que no dice. Y así tantos no se enteran de nada ni quieren. Pero nosotros seguiremos dando el mensaje del cuarto ángel, porque el sincero, el que busque la verdad, pueda ver, comprobar y despertar. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.